Muy bien, vamos a empezar. El día de hoy les voy a hablar de la mitosis a una escala medianamente profunda. Te va a servir para estudiar para tu examen de la universidad, de la parte de citogenética, perdón, o biología celular. Y antes de adentrarme en la mitosis, quiero recabar un poquito de información previa que nos puede ayudar para entenderla aún mejor. Quiero explicarla de una manera sencilla y fácil de entender, como me hubiera gustado que a mí me lo explicaran, para que todo quede aterrizado y no quede nada a la deriva. Bien, antes de entrar entonces a la división celular, quiero hablar un poquito de citogenética en general. Lo más sencillo y lo que nos puede funcionar para esta clase es lo siguiente, ¿sí? Sabemos que la mitosis se da en células eucariotas, perdón, para ser más específicos, en células somáticas. Esto no se da en células sexuales o gametos sexuales, aquí no se da. Solo se da en células somáticas, ¿sí? En células somáticas les vamos a llamar células diploides. ¿Qué quiere decir diploides? Diploides quiere decir que tiene dos pares de 23 cromosomas. Dos pares de 23 cromosomas. Cromo, disculpen, estoy un poquito nervioso. ¿Ok? Uno que te hereda el papá y otro que te hereda la mamá. A esto le llamamos 2N. Entonces esto quedamos que son diploides. Por ejemplo, en los gametos se dice que son haploides porque solo tienen un par. En la división meiótica, que probablemente hagamos un video también de la división meiótica, producimos o dan como resultado células haploides, o sea, con un solo par de 23 cromosomas. Estas son haploides. Dando como resultado total las células diploides, si tienen 23 pares de cromosomas, 46 cromosomas en total. ¿Ok? Total. Y aquí, como no son pares, son un solo, un solo paquete de 23 cromosomas, pues obviamente el total va a seguir siendo 23 cromosomas. ¿De acuerdo? Hasta aquí vamos bien. Después, vamos a escuchar mucho un concepto que le llaman cromatina. ¿Qué es la cromatina? El ADN, para llevar un proceso de empaquetamiento, que eso lo vemos en citogenética en niveles básicos, se va a enrollar en histonas, ¿sí? ¿Y para qué se va a enrollar en histonas? Para que abarque menos espacio y se compacte más, se guarde mejor dentro de la célula. ¿Sí? Es como si enrollaras hilo en estos ovillos donde vienen y te los venden, ¿sí? A que te vendan todo el hilo desmarañado, desordenado, lo enrollan ahí para que quede más compacto. Lo mismo pasa con el ADN. Se enrolla en proteínas. Estas proteínas se llaman histonas. Al complejo de proteínas, o sea, de histonas en este caso, histonas más ADN, se le llama cromatina. ¿De acuerdo? Cuando la cromatina está muy apretada, va a formar cromosomas. A este estado de la cromatina muy condensada se le va a llamar
heterocromatina. ¿Ok? Entonces, la heterocromatina es cuando está la cromatina compacta o condensada. Cromatina compacta. Y luego tenemos la eucromatina. La eucromatina es cuando la cromatina se descompacta para que empiece a codificarse, para que empiece el proceso de transcripción y haga todo pues sí, el proceso donde se generan proteínas o para que se replique como tal, ¿sí? Entonces, la eucromatina es cuando la cromatina está descondensada. Cromatina descondensada. Y en heterocromatina es cromatina compacta o también se le va a llamar condensada. Recapitulando, la cromatina es el complejo de histonas, o sea, de proteínas. Aquí sabemos que son 8 en total, son 4 pares con ADN enrollado, ¿sí? A eso se le va a llamar cromatina. Cuando la cromatina está muy compacta, ¿sí? Formando cromosomas de esta manera, ¿sí? Porque de aquí pasa aquí, se le va a llamar heterocromatina. Y cuando la cromatina se descondensa, se libera de aquí mismo, a esto se le va a llamar eucromatina. Hasta aquí vamos bien. Esto es lo que necesito que tengamos claro para poder avanzar a lo siguiente, porque vamos a ver mitosis de una manera un poco más profunda de lo que estamos acostumbrados a verla, para abarcar regulaciones y proteínas también que intervienen en la mitosis. Ok, ¿qué es la mitosis? La mitosis es el proceso de división celular que produce dos células genéticamente idénticas. Yo ya les había hablado que este proceso de mitosis o de división celular se lleva a cabo en las células somáticas, ¿ok? En células diploides y nos va a dar como resultado otras dos células diploides. ¿De acuerdo? De una célula diploide van a salir dos exactamente igual, en el mismo número de cromosomas, en la misma cantidad de cromosomas, idénticamente igual, a menos que haya alguna mutación o algún desbalance. Pero normalmente tienen que ser genéticamente idénticas. Dos células somáticas, resultado de una célula somática. ¿Sí? Para nosotros poder, o más bien para la célula poder llegar a la mitosis, tiene que haber atravesado ya la G1, S y G2, que es el ciclo celular. Si quieren que hablemos de eso, les puedo hacer otro video o puedo hacer otro video donde explique el ciclo celular en general. ¿Sí? Para grandes rasgos, el ciclo celular no lo dibujan más o menos así. El ciclo celular se compone de la fase M, la interfase, y la interfase se divide en G1, S y G2, ¿ok? La G1 es la fase de crecimiento celular, es donde la célula crece, no modifica su ADN como tal, no lo duplica, lo que va a hacer es prepararse para la división, va a crecer un poquito más, va a generar proteínas, va a duplicar sus organelos para que cuando surjan las dos células de esa misma célula tenga organelos para ambas.
¿sí? De la G1, aquí sí, en la S, después de la G1, se le llama S porque el nombre completo de la fase es síntesis, se va a sintetizar, perdón, nuevo ADN, o sea, se va a duplicar el ADN. Cuando nosotros tenemos un cromosoma, el cromosoma puede estar en dos estados. Cuando no está duplicado, puede estar en una sola cromátide, como un bastón, con un centrómero aquí en el centro, valga la redundancia. Pero cuando llega a la síntesis, entonces esta cromátide se multiplica, o sea, se hacen dos cromátides. ¿Ok? Aquí ya tenemos dos cromátides. Por eso se le llama síntesis, por eso se le dice que se duplicaron, que se duplicó la cantidad genética. Sigue siendo el mismo cromosoma, pero duplicado y agarradito del centro, del, del centro de la cromátido del cromosoma, perdón. A ese centro le llamamos centrómero. Ese centrómero va a ser una pieza fundamental para la división, porque en el centrómero se encuentra una parte ahí mismo, más en el centro se encuentra una zona que se llama cinetocoro, que va a ser crucial para la división. Ahorita las voy a explicar, ¿sí? Y de la fase de la síntesis pasa la célula por otra G, que ahora es G2, y en la G2 es como una revisión. Va a crecer más la célula, ya está su material duplicado, ¿ok? Y aparte va a revisar que todo esté bien. No puede haber errores, porque si hay errores, al dividirse, va a dividirse en dos células mmm, mutantes, por así decirlo, o mutadas o con errores. Y como queremos que todo esté exactamente igual, tiene que revisar la célula que todo esté bien antes de entrar a la división, antes de dividirse. Ahí va a checar todo y va a seguir creciendo más la célula porque necesita crecer para poderse dividir en dos. Ya que todo está bien, pasa a la mitosis o a la meiosis. En este caso estamos hablando de mitosis. Hay dos tipos de divisiones celulares. Ahorita estamos hablando de mitosis, ¿ok? Ya que todo está bien, pasa la mitosis. Si algo está mal, se produce algo que se llama apoptosis. Eso es lo que debería de suceder. Pero hay demasiadas irregularidades también en la biología. Por eso hay cierto tipo de mutaciones, enfermedades y alteraciones en el ciclo celular. Entonces, si todo está bien, se va a dividir. Si no, sucede la apoptosis, que es la muerte celular programada. Disculpenme, se me cayó mi lápiz. Una vez entendiendo esto y que va a pasar por estas tres fases, ahora sí, sucede la mitosis, que es la parte principal de este video. ¿Qué es lo que va a pasar en la mitosis? La célula ya creció, la célula ya duplicó su material genético, ahora sí va a empezar a separarse, a dividirse en dos. Parece magia, chicos, pero no lo es. Siempre he dicho que el ser humano, como tal, haces un zoom, entras a las células y es una maquinaria perfectamente organizada, ¿sí? Las fases de la mitosis se van a comenzar, o más bien las fases de la mitosis van a comenzar en profase. ¿Qué es lo que pasa en la profase? Profase. En la profase, lo más importante que sucede es que la cromatina que ya está condensada y que ya está dividida, o más bien no que ya está dividida, perdón, que ya está duplicada, ¿sí? Se va a apretar más, se va a compactar más,
Si anda por ahí alguna hebrita volando, se va a pegar más al cromosoma, se va a compactar más. Entonces aquí vamos a observar una compactación total de cromosomas. Además de eso, pues vemos que en vez de ser un cromosoma con una cromátide, va a ser un cromosoma con dos cromátides, que esto sucedió en la fase S. ¿Ok? Bien, estas dos cromátides aquí en esta parte del centro, que yo les dije que tenía un nombre, si recordamos el nombre, se llama centrómero. En esta parte del centrómero hay un complejo proteico, o sea, hay un pegamento, ¿sí? Que es lo que hace que las dos cromátides se mantengan unidas. A este complejo proteico se le va a llamar coesina. Y quiero que lo conozcan desde ahorita, porque más adelante va a ser clave para una cadena que se va a para una cascada, perdón, que se va a desencadenar. Después tenemos los cromosomas. Perdón, a ver. Después de la coesina, tenemos que los centrosomas, perdón, no los cromosomas, los centrosomas comienzan a aparecer y se separan para formar polos. ¿Qué son los centrosomas, Ernesto? Bien, tenemos la célula, tenemos el núcleo y aquí tenemos los cromosomas. Voy a poner solo un par, pero recuerden que aquí hay 23 pares en las células que se someten a la mitosis. Y aparte de eso, se van a separar en dos polos los centrosomas. Ojo, los centrosomas no se confundan con los centrómeros, porque yo al principio, como son palabras de centro, yo las tendría a confundir un poquito. Una cosa es centrosomas y otra cosa es centrómeros. Los centrómeros son los del cromosoma y los centrómeros son los del uso mitótico, que es lo que les voy a explicar. Bien, se separan estos dos centrómeros. De estos dos centrómeros se va a lanzar el uso mitótico, ¿sí? Que ahorita les voy a explicar. La envoltura nuclear, o sea, el núcleo, todavía tiene la membrana, o sea, la envoltura nuclear se mantiene intacta y surgen los centrosomas. Esa es la profase. Estos son los puntos más importantes. Compactación total de los cromosomas, ¿sí? La coesina. La coesina es un punto importante aquí que está presente en la unión de las dos cromátides formando un cromosoma duplicado. La envoltura nuclear que todavía está intacta y surgen los centrosomas, porque los centrosomas son los que van a lanzar una red que va a ayudar a separar los cromosomas. Hasta aquí tenemos, con esto vamos a concluir la profase y vamos a continuar con la siguiente fase. La siguiente fase es prometafase. ¿Qué va a pasar en la prometafase? Bien, en la prometafase, la envoltura nuclear, esta, la voy a traer para acá. La envoltura nuclear se va a empezar a romper. Entonces, el primer punto es rompimiento o la envoltura nuclear se rompe.
Aparte de eso, van a aparecer los cinetocoros. Recuerdan que les dije, en el cromosoma justo, esta es la cromátide compacta, o sea, la heterocromatina, y aquí está el centrómero. Estoy haciendo un zoom. Aquí en el centrómero está una estructura que se llama cinetocoro. Esa estructura va a ser clave para la división de los cromosomas. Entonces, en la prometafase, el cinetocoro aparece. Aparecen cinetocoros. Aparte de eso, los microtúbulos, como ya se rompió la membrana celular, la membrana nuclear, perdón, la membrana nuclear, los centrosomas van a lanzar unas fibras que se llaman uso mitótico. ¿Ok? Entonces, los microtúbulos se enganchan a los cinetocoros y, y empiezan a mover a los cromosomas. Al romperse la membrana nuclear, los cromosomas, perdón, quedan regaditos, imagínense que no sucede exactamente así, pero que explota la membrana, ¿no? Y quedan regados por toda la célula. Entonces, lo que pasa en la prometafase es que los centrosomas lanzan las fibras del uso mitótico y van a enganchar a estos cromosomas, los van a recuperar, les van a decir, hey, quieto, aquí quédate. Y los empiezan a controlar, los empiezan a mover. ¿De acuerdo? Entonces, a esto le vamos a decir o le vamos a llamar de una manera compacta que los microtúbulos se enganchan a los cinetocoros o el uso mitótico, porque el uso mitótico está compuesto por microtúbulos, se engancha al cinetocoro. Entonces, para que quede más técnico, fibras del uso enganchan a los cinetocoros, enganchan a los cromosomas por medio de los cinetocoros. Ahí está. Hasta aquí termina la prometafase. La prometafase, entonces voy a volver a recapitular. La envoltura nuclear se rompe, se riegan por ahí los cromosomas, aparecen en los cromosomas los cinetocoros y las fibras del uso mitótico los agarran, los enganchan por medio del cinetocoro y los detienen, los empiezan a controlar, los empiezan a mover. Y esta parte va a ser crucial para la siguiente etapa. La siguiente etapa es la metafase. En la metafase, ok, los cromosomas andaban por ahí regaditos, andaban por aquí regaditos en toda la célula. Entonces, en la prometafase, los cromosomas se van a alinear, ok. Todos los cromosomas, ¿cuántos eran? 23 pares, o sea, en total 46. Todos. Aquí no me caben los 46, pero todos se van a alinear. Las fibras del uso mitótico que lanzan los centrosomas los van a seguir manteniendo enganchados por medio de ¿qué? Del cinetocoro, que está ¿dónde? En el centriolo. Perdón, en el centrómero. Les digo que esas palabras a mí siempre me confunden. En el centrómero. ¿Ok? Los van a mantener así enganchados, pero los van a mantener enganchados de una manera muy peculiar, en una línea recta. A esta línea se le llama línea del ecuador. O sea, quiere decir que los cromosomas se alinean en el ecuador, cromosomas se alinean en el ecuador
Eso pasa en la metafase. O placa metafísica, también le llaman así. Y se acuerdan que les dije que las fibras, cada fibra del huso mitótico está formada por microtúbulos. Si les preguntan cuántos microtúbulos forman una fibra del huso mitótico, la respuesta es de 30 a 40 microtúbulos es igual a una fibra del huso mitótico, del huso. Y van a empezar como a empezarlos a tensionar. Cada centrosoma va a tensionar los cromosomas hacia los polos opuestos. Como si a mí me jalaran de los brazos hacia dos lados, hacia dos polos opuestos. Estoy tratando de ejemplificar de una manera más sencilla. Hasta aquí todo bien. Vamos a pasar con la siguiente fase, que es la anafase. La anafase a mí me gusta relacionarlo con Ana. Entonces Ana es la encargada de la separación. Ana es la chica que se va a encargar de la separación de estas parejas. Bien. Aquí sucede una serie de acontecimientos donde lo voy a explicar ahorita de una manera más sencilla, porque más adelante me voy a meter en esa regulación, pero quiero que la vayan entendiendo. En la anafase sucede algo interesante. ¿Se acuerdan de la proteína, del complejo proteico que les dije que estaba encargado de mantener a las cromátides juntas o pegadas, que se llama coesina? ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Hay un complejo proteico que se llama separasa que la va a cortar. Entonces las va a separar. Va a separar las cromátides. Entonces aquí lo vamos a poner. La separasa liberada, separasa, va a cortar a la coesina y va a separar a los cromosomas en dos cromátides. Ahí está. Ok, entonces si yo tenía un cromosoma así, lo voy a tener ahora dos así, separados. Y acuérdense que en el centro está una estructura que se llama centrómero. Van a tener dos centrómeros. Ahí están. ¿Vale? Entonces, la separasa va a cortar la coesina, se van a separar las cromátides en dos y aparte de eso, las cromátides ya separadas se van a ir a polos opuestos. Se van a ir a polos opuestos. Ojo aquí. Tenemos la célula. Aquí tenemos los centrosomas que lanzaron el huso mitótico, pero para esto ya se separaron en bastoncitos los cromosomas, que eran dobles. ¿Quién los separó? La separasa que corta la coesina. Entonces, como estos fibras del huso mitótico ya estaban tensionando hacia polos opuestos, pues ya los van a poder tensionar ahora sí, se los van a poder llevar. Mitad para un lado y mitad para la otra. ¿Cuántos cromosomas eran? 46. 46 dobles cromosomas con doble cromátide. Entonces se van a separar en cromátides simples y se van a ir unas cromátides, 46 cromátides para un polo y 46 cromátides para otro polo. ¿Sí? ¿Y cómo sucede esto? Muy bien, las fibras del huso mitótico se, se van acortando de aquí. A esto se le llama despolimerización. Se van recortando y se van contrayendo.
Entonces, con este mismo movimiento se va trayendo todos las cromátides hacia este polo, ¿sí? Aparte de eso, no son las únicas fibras. A estas fibras del uso mitótico que se enganchan a las cromátides se les van a llamar cinetocóricas. Aparte de esas fibras, hay otras fibras polares que van a estar entre los cromosomas. Las quiero poner con otro color, pero ahorita les voy a explicar esto más a fondo. Entonces, ¿qué va a pasar con estas fibras polares? Estas fibras polares no van a estar enganchadas a los cromosomas. Estas fibras polares lo que van a hacer es empujarse entre ellas, ¿sí? Para separarse aún más, para que ayuden a la separación de los polos aún más. Se empujan entre ellas, como si ejerceran presión entre ellas para separarse, ¿sí? Para separarse aún más y que se formen los dos polos con las cromátides correspondientes. Entonces a estas fibras se les llama polares. Y aparte de eso, tenemos otras fibras que se llaman astrales. Las fibras astrales, en este caso, son tres nada más. Las fibras astrales, en este caso, lo que van a hacer es que están por acá, se van a enganchar a la corteza y van a ayudar a que a agarrarse de ahí, a engancharse y a jalar aún más los centrosomas con todo ese complejo de fibras para llevárselos hacia cada polo. O sea, fíjense, ahí hay tres fuerzas. Una de las cinetocóricas, que es la que jala las cromátides, ¿sí? Otra de las polares, que es la que ayuda a empujar los polos, ejercer fuerzas contrarias hacia un lado y hacia otro para que se separen aún más. Y las astrales, las que se van a agarrar de las paredes para jalarlos aún más. Es como si un compañero de hiking se cae por un barranco y yo me agarro de un árbol, en este caso de la corteza, y lo sujeto y ejerzo la fuerza que tengo en el brazo agarrado del árbol para jalarlo. Lo mismo pasa con las astrales. Ejerce una fuerza en la corteza de la célula para ayudar a los centrosomas a jalar a las cromátides. Así es como sucede esto, ¿sí? Entonces, en la anafase, básicamente lo que va a pasar es que las cromátides se van a separar. ¿Cómo se van a separar? Por medio de la separasa que va a cortar a la cuecina y se van a ir a polos opuestos. Cromátides se van a polos opuestos. Como los cromosomas eran así, compuestos por dos cromátides, una y otra, el resultado ya nomás va a ser así, una cromátide simple, y esa es la que se va a ir a cada polo. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Así de sencillo, ¿sí? Entonces, van a ser 46 cromosomas dobles. ¿Por qué dobles? Porque tienen dos cromátides, ¿sí? Y en la anafase se separan por medio de la separasa que corta la cuecina, se hacen dos cromátides simples y una se va a cada polo. Así de sencillo. Disculpen mis garabatos abstractos, pero trato de que el video no dure tanto. Hasta aquí tenemos con la anafase. Después tenemos la telofase y la citocinesis. La telofase en la telofase van a suceder dos cosas importantes. ¿Cuál es la primera? La primera
es que, no sé si recuerden que la membrana nuclear se desintegró y andaban por ahí los cromosomas que deberían de haber estado en el núcleo, encerrados por la membrana nuclear, andaban por ahí regados en toda la célula. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa membrana nuclear, aquí está la célula muy crecida, ¿no? Y tenemos ya los cromosomas, las cromátides, perdón. Bueno, sí son cromosomas como tal. Acá ya, son los bastoncitos. Los tenemos de un lado y de otro. Son de diferentes tamaños. Se empieza a formar. Voy a dibujar poquitos, pero realmente recuerden que son 46 de cada lado. Dibujo poquitos para no tardarme. Son como bastoncitos. Disculpen mis dibujos. Se va a empezar a formar otra vez la membrana nuclear de cada lado, porque yo quiero dos células, entonces se van a formar dos núcleos para cada célula, o un núcleo para cada célula, dando como resultado dos núcleos. Se va a empezar a formar la membrana nuclear. Entonces aquí, en la telofase, se reensambla la membrana nuclear. Aparte de eso, las cromátides, recuerden que estaban muy apretadas, muy condensadas, se van a empezar a descondensar. Descondensan las cromátides. ¿Y esto por qué? Porque pues si la célula ya va a dar como resultado dos células y alguna de estas va a tener alguna función transcripcional de proteínas, pues sea más fácil transcribir esas proteínas porque ya va a estar separado el ADN para que lo puedan leer las enzimas como tal. No enzimas, los tipos de ARN, más bien, para que los puedan leer. Por eso se empiezan a descondensar. Aparte de eso, también se desensambla, se desbarata, se desintegra el uso mitótico. El uso se va, desaparece. ¿Ok? Ya no lo necesitamos, ya hizo su función. Y sucede la citocinesis. La citocinesis es dividir, ahora sí, el citoplasma en dos. ¿Sí? Entonces sucede un proceso donde se va alargando la célula, así, se va estirando, 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 estirando por los dos núcleos, un núcleo a cada lado, y a eso se le llama citocinesis. ¿Sí? La citocinesis es la separación ya de la célula del citoplasma en dos. ¿Qué ocurre en la citocinesis? Conceptos claves o estructura clave. A esto le vamos a llamar surco de clivaje. Es un anillo que aquí está ejerciendo presión, así como para que se divida, se corte, ¿sí? ¿De qué está hecho este anillo? De actina, son fibras, y miosina, miosina 2. Esto va a ayudar a que la miosina, que es una proteína móvil, que genera movimiento más bien, perdón, va a ayudar a que ese anillo esté haciendo contracciones para lograr separar, dividir la célula, el citoplasma en dos. ¿Sí? Entonces, después del anillo contráctil, que le llamamos surco de clivaje hecho por actina y miosina 2, este proceso es coordinado por una proteína que la vamos a ver más adelante. Yo sé que ahorita es embrolloso, pero si repasas esta información una y otra vez, con los puntos importantes, te lo vas a aprender. Repásalo así como yo te lo estoy explicando, como si fuera una película. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar? La RHOA-GTP va a modular este proceso
de citocinesis, donde, el surco de clivaje o anillo contráctil va a empezar a separar el citoplasma, ¿sí? Cuando ya quede un hilito, ya separado por ese anillo, cuando ya quede un hilito muy delgadito, como así, entre una célula y la otra, va a venir otro complejo proteico, ¡pum!, que va a dar el machetazo terminal para terminarlas de dividir. A este complejo proteico va a recibir el nombre por las siglas en inglés de ESCRT. ESCRT, script. Yo así le digo, script, para podérmelo memorizar rápido. Script. ESCRT. Script corta. Script corta el último puente intercelular que se forma gracias al surco de clivaje. Le da el corte final para que ya se separen las dos células y ya las tenemos. Tenemos una célula de un lado y tenemos otra célula de otro lado. Eso es lo que pasa en la citocinesis. Entonces quedamos que en la telofase se reensambla. Se reensambla la membrana nuclear, se descondensan las cromátides porque estaban muy apretado el, el ADN con el complejo proteico. Sí, recuerden que al ADN más el complejo proteico le vamos a llamar cromatina. Entonces estaba muy condensada la cromatina, se empieza a descondensar. Y el uso mitótico, esas fibras se empiezan a desintegrar. ¿Ok? Eso es lo que pasa en la telofase. Y luego en la citocinesis, lo que les expliqué hace ratito. ¿Ok? El surco de clivaje hecho por actina y miosina 2 hacen un anillo contráctil que va a separar el citoplasma, ¿sí? Y esto está regulado por la proteína llamada RHOA-GTP. Es una familia de proteínas que reciben varios nombres que tienen una función específica en el ciclo celular. Esta es una de ellas. Van a escuchar hablar de proteínas con nombres similares a esta, para que no se me confundan. Esta se va a encargar de esto, de modular la separación del citoplasma en dos, es decir, de la citocinesis, va a ayudar a formar o va a controlar la formación del surco de clivaje hecho por actina y miosina, que es un anillo contráctil que va a separar este que está aquí, que va a separar las células en dos. Y por último viene el complejo proteico ESCRT script, que va a cortar el puente intercelular que queda entre los dos. Termina de cortar. Termina de dividir. Y aquí ya tenemos la mitosis de una manera media profunda. No nos vamos a meter tanto, pero sí te va a ayudar a comprender todos los aspectos, desde un poco bioquímicos hasta generales. Voy a preparar otro video que hable de la arquitectura del uso. Aparte de la arquitectura del uso, también vamos a explicar los puntos de control del uso, o sea, cómo se forma y cómo sucede esta cascada. La regulación proteica también, que debemos de estudiar para los exámenes. Y la relevancia biomédica, que es muy sencilla. Espero que les guste y que les funcione para estudiar este video.